Bienvenidos a su curso práctico de instalaciones fotovoltaicas según el RIE y el NFPA 70. En esta sesión nos sumergiremos en el fascinante mundo de los inversores. Comenzaremos con una introducción sobre los inversores, donde exploraremos su principio de funcionamiento y sus características principales. A continuación, analizaremos los diferentes tipos de inversores, desde los interactivos sin batería y con baterías hasta los autónomos y los microinversores. Además, realizaremos un ejercicio práctico de dimensionamiento de inversores para que puedan aplicar lo aprendido. Finalmente, concluiremos con un resumen de los puntos clave del tema. Prepárense para una clase llena de información valiosa y práctica. Los inversores son dispositivos esenciales en los sistemas de energía solar y en muchas aplicaciones eléctricas. Su función principal es convertir la corriente continua generada por los paneles solares en corriente alterna, que es la forma de energía utilizada por la mayoría de los electrodomésticos y sistemas eléctricos. Podemos pensar en los inversores como el cerebro de un sistema fotovoltaico. No solo convierten la energía, sino que también optimizan su producción y permiten integrarla con la red eléctrica o sistemas de almacenamiento. Esto asegura que la energía generada se utilice de manera eficiente y efectiva. Pero ¿cómo funciona un inversor? Vamos a desglosar su funcionamiento en varios pasos clave: la entrada de corriente continua, la transformación de la corriente, la generación de la onda sinusoidal, el seguimiento del punto máximo de potencia, la sincronización con la red eléctrica y finalmente la salida de corriente alterna. Los paneles solares, también conocidos como módulos fotovoltaicos, generan electricidad en formas de corriente continua, que es un flujo constante de electricidad en una sola dirección. Esta corriente continua es enviada al inversor como entrada. Aquí es donde comienza la magia. El inversor utiliza componentes electrónicos como transistores y diodos para convertir la corriente continua en corriente alterna. Este proceso se logra mediante una técnica llamada modulación por ancho de pulso. La corriente alterna que usamos en nuestros hogares y negocios tiene una forma de onda específica llamada onda sinusoidal. El inversor se encarga de generar esta onda a partir de la corriente continua. Además, el inversor cuenta con un sistema de seguimiento del punto máximo de potencia que ajusta constantemente el voltaje y la corriente de entrada para asegurar que los paneles solares operen en su punto de máxima eficiencia, incluso bajo condiciones variables como cambios en la irradiación solar o la temperatura. En los sistemas conectados a la red eléctrica, el inversor debe sincronizar la corriente alterna generada con la de la red y asegurar que la frecuencia y el voltaje sean idénticos a los de la red. Si el inversor no realiza esta sincronización de manera adecuada, pueden ocurrir problemas críticos. Por ejemplo, la red puede desconectar el inversor para protegerse, lo que resultará en interrupciones en el suministro eléctrico. Además, las diferencias en frecuencia y voltaje pueden crear condiciones inseguras, aumentando el riesgo de incendios o descargas eléctricas. Finalmente, el inversor entrega la corriente alterna a los dispositivos eléctricos de la casa, negocio o a la red eléctrica, dependiendo del tipo de sistema. Podríamos concluir que los inversores son esenciales en los sistemas fotovoltaicos, ya que convierten la corriente continua generada por los paneles solares en corriente alterna, utilizable en hogares y negocios. Además, aseguran que la energía producida se sincronice correctamente con la red eléctrica, manteniendo la seguridad y eficiencia del sistema. El seguimiento del punto máximo de potencia optimiza el rendimiento de los paneles bajo diversas condiciones, mientras que la generación de la onda sinusoidal garantiza una entrega de energía estable y segura. Sin una correcta sincronización y conversión, los sistemas fotovoltaicos
no podrían integrarse eficazmente en la infraestructura eléctrica existente. Ahora hablemos un poco sobre sus características. Los inversores modernos destacan por su alta eficiencia, convirtiendo más del 90% de la corriente continua de entrada en corriente alterna de salida. Además, debe mantener una regulación de frecuencia casi constante, incluso con variaciones en las entradas. Para asegurar la calidad de la energía, los inversores también deben minimizar la distorsión armónica, suavizando los picos de salida indeseables que podrían dañar los electrodomésticos. La fiabilidad es otra característica clave, ya que los inversores requieren poco mantenimiento a largo plazo. Por último, muchos inversores permiten la operación por control remoto y monitoreo, facilitando su programación y supervisión desde cualquier lugar. Exploraremos ahora los diferentes tipos de sistemas que utilizan inversores. Los inversores interactivos sin batería son dispositivos que convierten la corriente continua generada por los paneles solares en corriente alterna compatible con la red eléctrica. A diferencia de los sistemas con baterías, estos inversores no almacenan energía, sino que la inyectan directamente a la red o la consumen en el momento. En la imagen podemos observar cómo el módulo fotovoltaico envía energía al inversor y este, a su vez, la inyecta al medidor bidireccional para satisfacer la demanda del hogar. Este tipo de inversor es ideal para maximizar el uso de la energía solar en tiempo real, reduciendo la dependencia de la red eléctrica y optimizando la eficiencia del sistema. Los inversores interactivos con batería no solo convierten la corriente continua generada por los paneles solares en corriente alterna para su uso en el hogar o negocio, sino que también permiten almacenar el excedente de energía en baterías. Esto los hace más versátiles que los sistemas sin baterías, ya que proporcionan energía incluso cuando no hay sol o durante cortes de electricidad. A diferencia de los sistemas sin baterías, estos inversores alimentan el hogar con energía fotovoltaica y almacenan el excedente en las baterías para su uso durante las horas nocturnas. De esta manera, se asegura un suministro de energía constante y se reduce la dependencia de la red eléctrica, aunque el sistema sigue conectado a la red para casos de fallos o días de baja producción. Por último, veamos los sistemas autónomos. Los sistemas autónomos son esenciales para sistemas que operan independientemente de la red eléctrica. El dimensionamiento adecuado de estos inversores es crucial, ya que dependemos completamente de la energía generada y almacenada. Es fundamental considerar la capacidad de salida, la absorción de picos de corriente y la eficiencia en la conversión de energía para asegurar un funcionamiento eficiente y seguro del sistema. Además, es importante integrar baterías y reguladores de carga para almacenar y gestionar la energía de manera óptima. Con un correcto dimensionamiento, podemos garantizar un suministro constante de energía, incluso en condiciones adversas. Hablemos un poco sobre los microinversores. Los microinversores son dispositivos compactos que se instalan directamente en cada panel solar. A diferencia de los inversores tradicionales, cada microinversor opera de manera independiente, lo que permite un mayor control y optimización del rendimiento del sistema fotovoltaico. Esto significa que si un panel está sombreado o tiene un rendimiento inferior, no afectará a los demás paneles, asegurando una producción de energía más eficiente y constante. Además, los microinversores facilitan la expansión del sistema y ofrecen una mayor fiabilidad, ya que no hay un único punto de fallo. Ahora hagamos un pequeño ejercicio de dimensionamiento para entender la importancia del inversor en las instalaciones. En pantalla vemos un histórico de consumo de 12 meses de un cliente. Lo primero que debemos hacer es conseguir cuál es el consumo diario con los datos de los 12 meses.
Una vez que uno encuentra ese consumo diario, procedemos a dividirlo con las horas pico solar, que para nosotros será 4 horas. El valor de la energía requerida es de 20,705 kilowatts o 20.705 watts. Multiplicamos el valor de la energía requerida por 1,36, que es un factor de pérdidas por condiciones STC, pérdidas por calor, caídas de voltaje, etc. El valor de la energía requerida contando las pérdidas sería de 28.158,8 watts o 28,16 kilowatts. En nuestro ejemplo, usaremos el inversor de la marca Growatt. Serían 3 inversores de 10 kilowatts para evitar que todo el arreglo solar vaya solo a un inversor. ¿Por qué no utilizar solo un inversor de 30 kilowatts? Sobrecargar un inversor con demasiados paneles puede reducir su eficiencia y vida útil. Además, si el inversor queda inoperativo, todo el sistema fotovoltaico deja de funcionar. Esto puede resultar en interrupciones significativas en el suministro de energía. Continuando con el dimensionamiento, usaremos la ficha técnica de los módulos fotovoltaicos Jinko Solar, donde tomaremos el valor de NOCT con 409 vatios para obtener cuántos módulos o paneles necesitaremos para generar la energía requerida. Espero que recuerden la diferencia entre STC y NOCT. Al realizar la operación, obtenemos que para el sistema completo necesitaremos 69 módulos fotovoltaicos. Procedemos a dividir la cantidad de módulos fotovoltaicos entre los 3 inversores para determinar cómo serían las divisiones, obteniendo 3 strings por inversor y 23 paneles por inversor. Cada inversor cuenta con 3 MPPT, lo que nos permite optimizar la configuración de los paneles. Podemos organizar los paneles de la siguiente manera: 2 arreglos en serie de 8 paneles cada uno y un tercer arreglo en serie de 7 paneles. Esto nos da un total de 23 paneles por inversor distribuidos de manera eficiente. Nota: los máximos voltajes de corriente continuas que pueden entrar al inversor están especificados en la ficha técnica tanto del inversor como de los paneles. En nuestro ejemplo, los paneles tienen una especificación de 38,42 voltios y el inversor soporta hasta 600 voltios. Esto significa que, por ejemplo, una string de 7 paneles en serie nos daría 268,94 voltios en corriente continua, un valor que el inversor puede manejar sin problemas por cada string. Para finalizar el dimensionamiento, podemos ver en pantalla un esquemático de cómo quedaría el arreglo de los módulos fotovoltaicos y los inversores. Luego de la clase, podríamos concluir lo siguiente: utilizar microinversores en sistemas fotovoltaicos mejora la eficiencia y fiabilidad del sistema, ya que cada panel opera de manera independiente, evitando que problemas en un panel afecten a los demás. Esto asegura una producción de energía más constante y reduce los riesgos de fallos en el sistema. El dimensionamiento correcto de los inversores es crucial para garantizar un funcionamiento eficiente y seguro de las instalaciones solares. Considerar el consumo diario promedio y las horas pico solares permite seleccionar el inversor adecuado, optimizando la generación y almacenamiento de energía y asegurando un suministro constante incluso en condiciones adversas. Nos vemos en la siguiente clase.